Hola, ¿qué tal? Buenas noches a toda la comunidad de la clínica Rehacer. Soy la doctora Claudia Rampazzo, soy médico, soy terapeuta de pareja y terapeuta sexual. Y el día de hoy vamos a hablar del efecto de las drogas en general y de las sustancias de abuso en la sexualidad de todas las personas que tienen algún tipo de adicción. Y eventualmente me gustaría también platicar de la adicción al sexo, ¿no? Considerando que es parte de mi especialidad y seguramente muchas personas que nos están viendo, además de tener una adicción a alguna sustancia, pues tienen también alguna adicción a alguna conducta. Hay conductas que generan adicción, como las compras, el juego, pero también el sexo puede ser problemático. Entonces, desde el punto de vista médico, según la Organización Mundial de la Salud, sabemos que una adicción es una enfermedad biológica y además psicoemocional que básicamente genera un fuerte deseo de consumo, ya sea de una conducta, de una sustancia, de una persona. Además, hay una gran dificultad para controlar este impulso de consumo, este impulso en esa actividad. También ocurre algo llamado abstinencia, es decir, que conforme avance el tiempo en el cual uno suspende la utilización de esa conducta, de esa actividad, de estar con esa persona o de consumir una sustancia, hay manifestaciones físicas y emocionales de malestar, o sea, como de una necesidad de reanudar con esta conducta o de reanudar el uso de esta sustancia. Por otro lado, hay tolerancia, es decir, que conforme avanza el uso, conforme avanza el tiempo, se va a necesitar mayor cantidad de esta sustancia para volver a sentir lo que sentíamos en un comienzo o cuando empezamos a consumirla. Y lo mismo aplica pues para el juego, para la actividad sexual, o sea, si somos adictos al juego, a las compras, a una actividad sexual o a una persona, esto de la tolerancia significa que conforme avanza el tiempo vamos a necesitar más presencia de esa persona o más conducta dirigida a jugar o a comprar o a comer, por ejemplo. Por otro lado, la persona que tiene una adicción también va a notar abandono progresivo de sus actividades habituales, es decir, no puede postergar la actividad adictiva o el consumo de la sustancia o la presencia de una persona o la presencia de una actividad en su vida, digamos, de manera funcional en su vida, pues, o sea, lo que va a ocurrir es que va a empezar a abandonar las actividades laborales, va a empezar a abandonar la familia, puede vivir en un estado de aislamiento con tal de llevar a cabo todas las conductas que lo lleven a satisfacer esta necesidad de consumo, que insisto, puede ser el consumo de una actividad o el consumo de una sustancia. Y además, bueno, pues va a haber una persistencia de esta conducta. Normalmente, según la Organización Mundial de la Salud, se establece una adicción cuando la persistencia es de al menos 6 meses. 6 meses en la vida de la persona, aunque el antecedente haya sido que no tuviera adicción alguna o no tuviera un problema de conducta patológica en otro sentido. Ahora, las adicciones dependen de factores genéticos, dependen de factores hereditarios, tiene que ver también la personalidad de la persona, valga la redundancia, con la que estemos tratando. No todas las personas son adictibles, es decir, no todas las personas son, digamos, vulnerables a una adicción, ¿no? Es decir, a lo mejor yo puedo consumir alcohol el día de hoy y sin embargo no convertirme en una consumidora habitual de alcohol y mucho menos hacerme adicta. Sin embargo, puedo probar el cigarro en algún momento de mi vida, ¿no? Y continuar con esa adicción. Y lo mismo puede aplicar con otras sustancias como la marihuana, o puede ser la cocaína, la heroína, los poppers, que esos tienen mucho que ver con la actividad sexual de las personas, ¿no? Porque justamente aumentan muchísimo el deseo sexual y además aumentan las sensaciones placenteras durante la actividad sexual. Pero no todas las personas se pueden hacer adictas, es decir, el hecho de que un joven inicie a consumir una sustancia o lo apruebe no necesariamente implica que desarrolle adicción a esta sustancia, ¿no? En términos generales decimos que si el consumo de una sustancia empieza después de los 17 o 18 años de edad, es menos factible que se genere la adicción. Sin embargo, hay casos de personas adictas que, por supuesto, ¿no?, iniciaron el consumo de la sustancia a los 21 o 22 años y de todas maneras desarrollaron la adicción, pero no es lo más común. Habitualmente, cuando es antes de los 17 o 18 años, es cuando más frecuentemente ocurre este patrón adictivo en las personas.
Y en cuanto a la adicción a la sexualidad, así como cuando hablamos de adicción en general, bueno, pues las personas que son adictas a la sexualidad también tienen un comportamiento que lo podríamos equiparar al consumo adictivo de marihuana o de cigarro o de alcohol, porque hay una repetición constante de esta conducta adictiva, hay tolerancia, o sea, se necesita cada vez más dosis de actividad sexual, de excitación, de orgasmo para que la persona esté satisfecha. Hay un notorio aislamiento de esta persona, tanto en sus actividades familiares, recreativas, laborales, con tal de dar satisfacción a estas necesidades eróticas. Entonces son hombres y son mujeres que habitualmente invierten gran parte del día en fantasear sexualmente, ¿no? Y la fantasía pues es evocar en sus mentes circunstancias que involucren el erotismo y que no necesariamente hayan vivido, o sea, porque justamente forman parte de la vida, de la fantasía, ¿no? de cada quien, o bien en pensar en encuentros eróticos que hayan tenido en el pasado o recientemente, los evocan a su mente con cierta compulsividad, es decir, sin poderlo parar. Por otro lado, tienen actividad sexual de manera compulsiva, ya sea masturbatoria o con la presencia de otras personas, y de una manera tal que pueden ser incluso reprimidos socialmente por estas conductas, porque bueno, pues son conductas o inmorales o que ponen en peligro la seguridad de otras personas o son inadecuadas por el medio en el que se están desarrollando. Entonces, lo que se ha especulado, como con todas las adicciones, es que hay ciertos mecanismos neurológicos que hacen a la persona predispuesta a tener una adicción, ya sea la compra, el sexo, a alguna droga, alguna sustancia. Normalmente la deficiencia de serotonina está relacionada a las conductas adictivas. La serotonina es un neurotransmisor que está en el cerebro. Tenemos varios neurotransmisores que justamente permiten, ¿no?, la conexión entre una neurona y la otra y la comunicación entre una neurona y la otra. Y el hecho de que haya poca serotonina hace que predomine dopamina, que es otro neurotransmisor que tiene que ver con los impulsos y particularmente con el impulso sexual. Entonces, una persona con adicción al sexo suele tener altos niveles de dopamina en términos generales. Evidentemente, bueno, si es evaluada por un psiquiatra, por un médico, vale la pena tomar estudios electroencefalográficos para descartar algún daño a nivel cerebral y que pudiera de alguna manera generar una descarga eléctrica normal o ciertos niveles, digamos, alterados de dopamina en el cerebro. O sea, sí vale la pena hacer estudios neurológicos en este sentido. Pero lo que se ha visto es que algunas personas en las cuales efectivamente hay una deficiencia de serotonina, vale la pena utilizar, además de grupos terapéuticos, además de la terapia individual, además de la atención psiquiátrica, la atención farmacológica. Esa normalmente es prescrita por un médico psiquiatra y que va dirigida justamente a aumentar los niveles de serotonina en el cerebro de esta persona y disminuir los niveles de dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores involucrados o mayormente involucrados pues con el deseo sexual, ¿no? Normalmente si tenemos poca dopamina en el cerebro, nuestro deseo sexual suele estar, digamos, medio apaciguado, medio lentificado, y si aumenta la cantidad de dopamina, el deseo sexual y la actividad sexual suelen aumentar, ¿no? Y esa es una de las teorías en el caso de las personas con adicción al sexo. Sin embargo, también hay personas adictas al sexo que tienen trastornos de personalidad, ¿no? En el caso de mujeres con trastorno borderline de personalidad, suelen tener actividad sexual de manera compulsiva, eventualmente adictiva, ¿no? O conductas sexuales inadecuadas y que finalmente socialmente no son aceptadas o que, digamos, deterioran las pautas morales y éticas, ¿no?, tanto de esa persona como del entorno en el cual viven. Y hay otros trastornos psiquiátricos en los cuales también hay bajo control de impulsos y en los cuales se pueden manifestar a través de la adicción al sexo. Entonces, lo importante aquí sería poder identificar si nos sentimos o si estamos presentando conductas de adicción o tenemos un patrón adictivo, ya sea alguna sustancia, ya sea a la actividad sexual, ya sea a las compras, ya sea al juego, ¿no? Hay muchas modalidades. Actualmente también hay personas adictas al internet y se la pasan, digamos, aislados del mundo, pegados a la computadora y en un mundo paralelo, literalmente, ¿no?, en sus vidas.
Y por otro lado, digo, retomando el tema de las sustancias de abuso, lo que vemos actualmente es que muchos de los jóvenes, ¿no?, que eventualmente acuden a mi consulta, asocian la actividad sexual al consumo de drogas. Y no me estoy refiriendo pues, a drogas difíciles de conseguir, me estoy refiriendo, por ejemplo, al alcohol, ¿no?, que entra dentro de esta clasificación de drogas, ¿no?, y de sustancias de abuso. De tal manera que muchos de ellos refieren que el alcohol pues, les ayuda a desinhibirse, les ayuda a ser más sociables, les ayuda a conseguir pareja con mucha más facilidad. Y de hecho es cierto, o sea, en pequeñas cantidades el alcohol es un facilitador porque disminuye mucho la angustia. Ni se diga, en el caso de los hombres con eyaculación precoz, la utilización de alcohol para lo que puede servir es para retardar la eyaculación justamente a la hora de tener actividad sexual. Pero si aumentamos la cantidad de alcohol consumido, pues lejos de ser un desinhibidor y un relajante o un ansiolítico, se convierte en una inhibición absoluta para la respuesta sexual. ¿Por qué? Porque una persona en estado de ebriedad deja, ¿no?, de ser extrovertida, deja de poder funcionar sexualmente. En el caso de los varones notan un deterioro muy significativo en la calidad de la erección, eventualmente no tienen erección. En otros casos alcanzan la erección, pero no logran alcanzar el orgasmo, o sea, no logran eyacular. Y en el caso de las mujeres también, es decir, notan dificultades en la lubricación vaginal, tienen dificultades en alcanzar el orgasmo y entonces, bueno, la relación sexual puede ser muy frustrante para ambos. En el caso de otras sustancias, en términos generales, todas las sustancias de abuso, estamos hablando de cocaína, marihuana, heroína, metanfetamina, en términos generales, todas las sustancias utilizadas de manera crónica deterioran el apetito sexual. O sea, por cuanto digamos que nos facilitan el encuentro sexual, como muchos usuarios de marihuana, por ejemplo, dicen aumenta las sensaciones, aumenta la percepción sensorial de una manera muy agradable. Pero el uso crónico efectivamente aplaca el apetito sexual. Entonces, lejos de lo que vivíamos de manera aguda por el consumo agudo, ¿no?, de marihuana, el uso crónico nos lleva a no poder disfrutar de la sexualidad, a tener problemas de erección, a tener problemas para la eyaculación, tener problemas con el apetito sexual, con la obtención del orgasmo en términos generales, y algunas personas caen en un síndrome llamado síndrome amotivacional, en el caso específico de la utilización de cannabis, y este síndrome amotivacional se caracteriza justamente por la pérdida de emociones y la pérdida de interés en la gran mayoría de las actividades, incluida la actividad sexual. Entonces, es importante identificar, ¿no?, si tenemos estos patrones de consumo repetido, de no poder parar con ese consumo o con esa conducta, si notamos cierta tolerancia, es decir, que cada vez necesitamos más dosis o más presencia de cierta conducta o de ciertas actividades o de ciertas sustancias, el hecho de que nos estemos aislando socialmente o familiarmente o de nuestra pareja con tal de pues, conseguir, digamos, la intoxicación a través de esta sustancia o de esta actividad, pues es importante identificarlo porque finalmente pues estamos atados, ¿no?, a una sustancia o a una actividad que no nos va a permitir vivir plenamente, y lo ideal sería poder vivir sin sustancias y sin actividades que nos tuvieran como esclavos, ¿no? Y esto aplica para todas las sustancias, incluido el tabaco, el alcohol y ciertas actividades que a lo mejor socialmente son digamos, bien recibidas, ¿no?, como por ejemplo la adicción al juego. Hay muchas personas que presumen, ¿no?, de ser muy buenos jugadores, de ganar mucho dinero en Las Vegas, de ser clientes frecuentes de los casinos, de ser invitados por muchas empresas, ¿no?, por muchos casinos hasta en el extranjero, con tal de que vayan a jugar, ¿no?, y forman, digamos, o se jactan, ¿no?, de formar parte de un grupo selecto de jugadores empedernidos, pero finalmente son personas que no pueden aislarse de esta actividad y que eventualmente terminan perdiendo todo el dinero que tienen con tal de seguir con esta compulsión y con esta adicción. Entonces, el hecho de poderlo identificar pues nos va a acercar con mucha más facilidad a grupos que nos puedan ayudar, a médicos psiquiatras, a psicólogos especialistas en adicciones, para tener una vida pues simple y sencillamente más libre, ¿no?, en términos generales, y mucho más
controlada por nosotros, ¿no? Porque finalmente cuando hay una adicción, pues el control lo tiene la sustancia, lo tiene la actividad, pero uno pierde el control sobre esas conductas y sobre esas emociones incluso. Entonces, la recomendación sería, bueno, poderlo identificar, o si algún miembro de la familia, algún amigo, alguna amiga nos hace la observación, ¿no?, acerca de nuestra forma de beber, acerca de nuestra forma de fumar, acerca de nuestra forma de tener actividad sexual o de cambiar de pareja o de jugar o de ir a compras, ¿no?, o de ir a comprar objetos y cosas que no necesitamos, pues más vale hacer caso, ¿no?, a lo que personas que tengan más objetividad alrededor nuestro pues puedan observar, ¿no?, en nosotros mismos y en nuestra conducta. Entonces, pues mi invitación sería a que pusiéramos atención justamente a nuestras conductas, a estos patrones, y que además tomáramos en cuenta que la sexualidad en específico, bueno, yo soy médico y sexóloga y mi actividad principal va orientada a la sexualidad. Me gustaría decirles que la sexualidad se puede disfrutar aún sin drogas, es decir, la sexualidad está hecha para que tanto el apetito sexual como la excitación y como el orgasmo los podamos obtener y de una manera muy placentera, aún sin la presencia de sustancias químicas, ¿no?, en nuestro cuerpo, como podría ser la marihuana o el alcohol. Evidentemente, a todos nos podrá gustar ¿no?, la utilización de algunas sustancias, o el beber de repente una copa de vino o lo que les guste, ¿no?, para poderse relajar, para poder entrar en una interacción con otra persona y para facilitar el encuentro sexual, pues se vale. Sin embargo, si se repiten los patrones que les comenté hace rato, de tolerancia, de adicción, de dificultad para controlar este impulso de buscar la sustancia, pues ya estamos en problemas. Entonces no es lo mismo tomar una copita de vez en cuando o fumar, qué sé yo, marihuana de vez en cuando, a tener un patrón adictivo. Pero la sexualidad está hecha para que se pueda desarrollar aún sin la presencia de estas sustancias. Por otro lado, hay algo que se me olvidaba comentarles. En el uso específico de una sustancia que a lo mejor conocen, que son los poppers, que es es un líquido que se inhala y que además lo utilizan muchos jóvenes justamente para aumentar el apetito sexual y para aumentar las sensaciones físicas a la hora de tener actividad sexual. Y déjenme comentarles que es una sustancia que también a largo plazo causa daño a las neuronas, por supuesto, y además termina por destruir el deseo sexual en las personas y destruir el placer erótico a la hora de tener actividad sexual con uno mismo o con otros, ¿no? Entonces, la utilización de poppers, que es bastante común, ¿no? O sea, se destapa el botecito y se inhala esta sustancia y las personas tienen unas sensaciones muy placenteras. O sea, se sienten transitoriamente muy contentas, muy alegres, muy eufóricas, aumenta mucho el deseo sexual. Lo mismo pasa con la cocaína, por ejemplo. Pero con los poppers y la actual demanda y utilización de fármacos facilitadores de la erección, déjenme comentarles que puede causar serios problemas en aquellos varones que utilizan sildenafil o vardenafil o tadalafil, ¿no?, para que, bueno, las pastillas que seguramente conocen como facilitadoras de la erección, la pastilla azul o la pastilla amarilla, ¿no?, o la verde, o las que ustedes quieran que faciliten la erección, y hay distintas marcas. Si la combina este varón con los poppers, puede tener problemas muy serios de síncope, se puede desmayar, puede bajar la presión, porque los poppers justamente son nitritos. Y estos nitritos, en combinación con donadores de óxido nítrico, que son los facilitadores de la erección, justamente causan una dilatación de los vasos sanguíneos de tal manera que la persona se puede desmayar y caer inconsciente en ese momento. Y desafortunadamente muchos jóvenes sí combinan facilitadores de la erección con los poppers para tener actividad sexual. Entonces, bueno, mucho ojo con esa situación, ¿no?, con esa circunstancia y con esa mezcla que eventualmente y caseramente podemos hacer, porque además estos medicamentos, no los poppers, pero sí los facilitadores de la erección, están a la mano de cualquiera en las farmacias, es decir, no necesitan receta médica, deberían tener como requisito, ¿no?, la utilización de una receta médica. Sin embargo, sabemos que son de libre venta y cualquiera que vaya a una farmacia puede conseguir un facilitador de la erección, pero si lo mezclamos con nitritos, pues es una combinación bastante peligrosa y que muchos desconocen. Ni se diga de la utilización de alcohol junto con marihuana, ¿no?, cuyas
pues cuyas consecuencias pueden ser también muy graves. La persona, sobre todo si es la primera vez que combina las dos drogas, se puede sentir muy mal, o sea, puede tener problemas con su presión arterial, se puede desmayar, puede tener náusea, malestar, mareo, vértigo, o sea, un sinfín de sensaciones muy poco placenteras y que no facilitan de ninguna manera la actividad sexual. Entonces, sí tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Eventualmente, si somos usuarios de algún medicamento psicotrópico para la depresión o para la ansiedad, sí es importante que le preguntemos a nuestro médico si podemos consumir alcohol en ese momento, ¿no? O durante el tratamiento, si podemos utilizar por ejemplo, marihuana, ¿no? En el caso de que seamos usuarios eventuales de la marihuana, pues hay veces en donde está contraindicado el uso con ciertos psicofármacos, es más, con la mayoría de los psicofármacos, más vale no mezclarlos. Y desafortunadamente las personas a veces se sienten con la confianza de mezclar estas sustancias con el medicamento que fue prescrito por el psiquiatra, ¿no? Entonces, mucho ojo, ¿no? con estos temas, ¿no? Y si tenemos una conducta digamos que sospechemos que está poniendo en peligro nuestra vida o que incluso nos hace digamos caer en conductas de sexo peligroso, que es otra cosa que hemos visto ante tanta desinhibición con ciertas sustancias, pues las personas olvidan utilizar un preservativo a la hora de tener un encuentro sexual o eventualmente cambian de pareja sexual o cambian de muchas parejas sexuales, entonces aumenta el número de contactos que tienen sin protección. Y eventualmente, bueno, pues puede aparecer un embarazo sin desearlo, puede aparecer una enfermedad de transmisión sexual, justamente por la forma en la que acostumbramos tener la actividad sexual bajo la influencia de ciertas sustancias. Entonces es importante, ¿no? Como padres y bueno, como personas en general, si vemos a algún joven, alguna joven o algún hijo nuestro, ¿no? Con cierta conducta compulsiva o cierta, digamos, predisposición para consumir ciertas sustancias, pues es importante orientarle y poderle explicar que la actividad sexual muy frecuentemente va asociada al uso de estas sustancias de abuso y la conducta descontrolada desde el punto de vista sexual pues puede llevarnos a padecer enfermedades de las cuales no nos vamos a librar fácilmente, desafortunadamente. No solamente estoy hablando del VIH, estoy hablando de la hepatitis, por ejemplo, ¿no? Y la hepatitis, si bien ya hay un tratamiento, pues es un tratamiento que no está al alcance de todo el mundo por lo caro que es, y la mayoría de las personas se queda con su hepatitis, ¿no? Entonces, en el caso de la hepatitis B, de la hepatitis C, se puede ir deteriorando el hígado y todo pudo haber surgido de una relación sexual sin protección en un estado de intoxicación etílica o en un estado de intoxicación por marihuana o por la utilización de un popper que pues me desinhibió de tal manera o me indujo a tener una actividad sexual de una manera tan impulsiva que ni siquiera me percaté de tener protección en ese momento y ni siquiera me percaté con quién estaba teniendo actividad sexual. Entonces, sí es importante, ¿no? Hablar de estos temas y si notamos que tenemos algún patrón adictivo, insisto, pues es momento de acercarnos a alguien que nos pueda ayudar, algún especialista, algún grupo de apoyo, ¿no? En el caso de Rehacer, pues podría ser una alternativa aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues si nos están viendo en algún otro lugar, seguramente tendrán al alcance por lo pronto un médico general de confianza, de cabecera, que les pueda orientar y en el mejor de los casos un psiquiatra o un psicólogo especialista en adicciones, que creo que es importante también, ¿no? Acudir con personas que tengan una certificación al respecto, o sea, es decir, no cualquier psiquiatra y no cualquier psicólogo nos puede ayudar, ¿no? en temas de adicción, ¿no? Ni un médico general necesariamente está capacitado para ayudarnos en ese sentido, porque además la atención de una persona adicta tiene que ser interdisciplinaria, o sea, generalmente la interdisciplinariedad va relacionada justamente a que haya un psiquiatra, eventualmente un psicólogo, una terapia de grupo, etcétera. Creo que hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de asistir con un médico, simplemente a una revisión normal, a una terapeuta sexual? Es decir, ¿qué se trabaja? Porque regularmente el adicto, la conducta es la resistencia inicial. Sí. Entonces, ¿qué se trabajaría al interior? Que se conozca un poco más sobre eso. Ok, un terapeuta sexual básicamente es un médico o es un psicólogo, podemos venir de distintas licenciaturas, capacitado en la atención de disfunciones sexuales, y parte de las disfunciones sexuales, la adicción al sexo es una de las disfunciones sexuales que hay. O sea, el deseo sexual
excesivo, así como el deseo sexual disminuido, es una disfunción sexual. Sin embargo, en el caso específico de la adicción al sexo, lo ideal sería, lo que les decía, la atención interdisciplinaria, o sea, tanto en el caso del sexólogo, que pudiera atender tanto a la pareja de esta persona que tiene adicción al sexo, y de no ser médico, el terapeuta sexual, pues va a requerir de un psiquiatra que maneje el asunto farmacológico, porque mucho de la adicción al sexo, o sea, aparte de que en terapia se puedan trabajar distintas estrategias, ¿no?, para que se controle, digamos, la actividad sexual compulsiva y disminuya, digamos, la necesidad de estas actividades compulsivas, también es necesario con mucha frecuencia la utilización de alguna sustancia para inhibir el apetito sexual. Como les decía, si hay exceso de dopamina en el cerebro, pues eventualmente hay que tomar un medicamento que disminuya la cantidad de dopamina a nivel cerebral. Entonces, un médico general normalmente se especializa en las enfermedades más comunes del ser humano, pero no es un especialista en adicciones, al igual que un terapeuta sexual tampoco es especialista en adicciones, por eso de ahí la diferencia. O sea, si ustedes tienen acceso a una persona que, digamos, tenga la certificación en ser especializados, ya sea un médico, un psicólogo o un psiquiatra que tenga una certificación en adicciones, pues sería el especialista ideal al cual ustedes debieran acudir. De no tener un especialista con este título o con estas credenciales, el médico general como primera atención les puede ayudar de alguna manera, pero es una ayuda parcial. Todas las adicciones requieren una atención interdisciplinaria, es más, hasta la adicción al tabaco requiere eventualmente la utilización de ciertos fármacos para bajar la ansiedad o para disminuir la tensión que siente la persona a la hora de fumar o de dejar de fumar. Y por otro lado, pues hay distintos modelos de terapia que pueden servir, ¿no?, y que tienen que ver con el trabajo de las emociones y con la catarsis del paciente y con ciertas técnicas específicas para lograr ciertos cambios de conducta. Entonces eso no lo puede hacer un médico general. Y eventualmente un psiquiatra podrá manejar el tema farmacológico, más no la psicoterapia, que también es otra especialidad. O sea, un psiquiatra imaginaríamos que está plenamente capacitado para dar una terapia emocional al paciente. Sin embargo, la mayoría de los psiquiatras son médicos que por supuesto estudiaron psiquiatría y conocen la biología de la mente, la biología de las emociones, pero normalmente no se entretienen mucho en una consulta en revisar cuáles son las emociones del paciente en torno al consumo de ciertas sustancias, ¿no?, o las emociones en torno al hecho de comprar o de jugar o de tener una adicción a una persona o cierta actividad con una persona. Para eso requerirían ser psiquiatras con una especialidad en psicoterapia. Entonces, en resumen, el médico de primer contacto nos puede ayudar. Sin embargo, lo ideal sería, en el caso de, por ejemplo, una adicción sexual, sí, buscar un sexólogo y buscar un especialista en adicciones, o sea, el trabajo conjunto de ambos. Si no contamos con ninguno de los dos, por lo pronto el médico general es la mejor persona, o el psicólogo que tengamos cercanamente, pueden ser la mejor orientación, ¿no? Mucho depende de dónde estemos, ¿no?, pues de qué tan amplio sea el territorio en el que vivamos. Entiendo que nos pueden estar viendo en muchas ciudades de Guadalajara o de Puerto Vallarta, no siempre hay especialistas adecuados, pero por lo pronto lo ideal sería un psicólogo o un médico general como de primera instancia, para ¿no? despedirnos, ¿dónde te contactan? Yo estoy en la Ciudad de México, vengo a Puerto Vallarta una vez al mes, más o menos. De todas maneras, en Twitter me pueden encontrar como @doctora Rampazzo, DRA, de doctora Rampazzo con doble Z, y con gusto puedo aclarar con ustedes dudas y eventualmente canalizarlos con pues las personas o los especialistas adecuados. Pues, o sea, yo soy sexóloga, sin embargo, cuento con una red de colegas, ¿no?, que nos ayudamos, ¿no?, entre todos, pues, en atender pacientes en distintos lugares de la República y de distintas especialidades. Entonces, con mucho gusto, si me escriben ahí en Twitter, en @DRA Rampazzo, con mucho gusto. ¿Algo más para despedir? Pues básicamente que no todas las personas tenemos o tienen tendencia a la adicción a sustancias o a conductas,
que si sabemos que en nuestra familia hay personas adictas a alguna sustancia, sepamos también que hay un factor hereditario, entonces, bueno, pues estamos más predispuestos, ¿no?, a que si tenemos un papá, una mamá alcohólico o fumador o adicto a alguna sustancia, pues es bastante factible que nosotros también desarrollemos esa adicción. Y saber que las adicciones no solamente son a sustancias, justamente pueden ser a actividades como la actividad sexual, actividades como la masturbación, actividades como la pornografía, la utilización de internet, el consumo de esta pornografía a través de la lectura o de la vista, ¿no? Puede haber adicción a las compras, puede haber adicción al internet mismo, puede haber adicción a las relaciones interpersonales, a los enamoramientos. Entonces es importante darnos cuenta que si una actividad o una sustancia nos impide vivir libremente y necesitamos de esa actividad o de esa sustancia para poder vivir, bueno, pues lo más probable es que tengamos una adicción. Pero para verificar todos estos datos, por supuesto que hay orientadores y hay especialistas, y lo ideal es que acudamos a alguien que tenga una formación profesional en este sentido, que evitemos, digamos, el acercarnos a personas que no tengan una formación vaya certificada, o por ahí también hay mucho charlatán, ¿no?, que desafortunadamente se ocupa, por así decirlo, de adicciones, o nos promete ayudarnos a cambiar ciertas conductas, y en realidad son personas que pues eventualmente abusarán de nosotros de alguna u otra manera. Ya ha pasado con algunas pacientes, sobre todo del sexo femenino, ¿no?, que finalmente acaban involucrándose sexualmente con el supuesto terapeuta. Entonces yo sí sugeriría que verificaran la formación profesional de esta persona que les vaya a ayudar, ya sea médico, sea psicólogo, y que si tiene una formación, además una especialidad en adicción, pues sería lo ideal. Y aquí en Puerto Vallarta, bueno, acérquense a Rehacer. Creo que aquellas personas que ya han podido acudir y que han sido pacientes de Rehacer y se reúnen regularmente, reciben atención, se han dado cuenta de la eficacia y de la eficiencia de este grupo. No formo parte de este grupo formalmente, ahora estoy platicando porque pues bueno, me invitaron pues a colaborar en esta sesión informativa, pero las experiencias de los pacientes pues hablan por sí mismas. Entonces acérquense a Rehacer aquí en Puerto Vallarta, y de no estar en Puerto Vallarta, pues se pueden acercar a su médico psiquiatra, a su médico general, para que los puedan canalizar al grupo, ¿no?, reconocido y formal que está en sus ciudades. Pues muchísimas gracias por la atención, y creo que este video se repetirá, así que si hay más dudas o surgen más dudas, con mucho gusto trataré de dar respuesta a todas sus preguntas. Estoy en @DRRampazzo, soy la doctora Claudia Rampazzo, soy médico y soy sexóloga. Muchas gracias por la atención.